Resolución de triángulos rectángulos. Vamos a definir primero qué es un triángulo rectángulo. Es aquel en el cual uno de sus ángulos mide 90 grados, es decir, que tiene un ángulo recto. El lado opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa y los otros dos lados se los llama catetos. Vamos a ponerle h a la hipotenusa e indistintamente a cada cateto C1 y C2 respectivamente. Y el teorema de Pitágoras nos dice que lo que mide la hipotenusa al cuadrado es la suma de las medidas de cada cateto al cuadrado y sumadas entre sí. Es decir, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Este teorema nos sirve para poder encontrar o calcular la longitud de uno de los lados de un triángulo rectángulo conociendo las medidas de los otros dos lados. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos este triangulito acá, donde desconocemos la longitud de la hipotenusa, es decir, el lado opuesto al ángulo recto. Entonces, reemplazamos la fórmula de Pitágoras. Aplicamos para despejar la hipotenusa raíz cuadrada de ambos miembros, o lo que es lo mismo decir, pasamos el cuadrado como raíz, y nos queda que el lado que desconocíamos vale 2,92. Veamos otro ejemplo. En este caso conocemos el valor de la hipotenusa, mide 72, es decir que necesitamos calcular el largo de un cateto. Entonces decimos que 72 al cuadrado es igual a 32 al cuadrado más x al cuadrado. Acá es indistinto a quién llamo C1 o C2, puesto que es una suma. Pasamos el 32 al cuadrado al otro miembro para dejar solo a x cuadrado. En realidad lo que hicimos fue restamos 32 en ambos miembros, ¿no es cierto? Y ahora pasamos el cuadrado como raíz y nos queda que x, el cateto que faltaba, es de 64,5. Pasamos ahora a las funciones trigonométricas, es decir, función seno, coseno y tangente. En este caso, ya marcamos un ángulo al triángulo rectángulo. La hipotenusa opuesta al ángulo recto y los otros dos catetos. Bueno, cuando nosotros ya marcamos un ángulo, los catetos ya se van a diferenciar entre sí. El cateto que está enfrentado al ángulo se llama cateto opuesto. Y el que forma parte del ángulo, junto con la hipotenusa, es decir, que con la hipotenusa forman el ángulo alfa, se llama cateto adyacente. Entonces decimos que el seno de alfa es igual al cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa. El coseno del ángulo alfa es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente de alfa va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Veamos el primer ejemplo. Es decir, las funciones trigonométricas nos van a servir cuando uno de los datos o uno de las incógnitas sea un ángulo. En este caso, conocemos uno de los ángulos, 40 grados. Bueno, por supuesto, el otro mide 90 grados y 16 centímetros mide el otro lado y queremos conocer la longitud de x. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver
¿Quién es cada uno? Por ejemplo, 16 sería la hipotenusa del triángulo y la incógnita sería el cateto opuesto. Entonces, tenemos que elegir uno de las tres funciones en donde estén presentes los dos, es decir, la hipotenusa y el cateto opuesto, donde su fórmula estén los dos presentes. ¿Qué sería la función seno? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces reemplazamos alfa por 40 grados, cateto opuesto será x, la hipotenusa dijimos que era 16, multiplicamos los dos miembros por 16, es decir, pasamos el 16 multiplicando el seno de 40, dicho de otro modo, hacemos la cuenta y x va a ser igual a 10,28 centímetros, es decir, eso es lo que va a medir el lado que estábamos buscando. Pasemos a un ejemplo 2. Bueno, en este caso entonces vamos a buscar primero, en general siempre buscamos primero cuál es la hipotenusa y entonces a partir de ahí definimos los otros dos lados. Vemos que 43 es el cateto opuesto al ángulo y x va a ser el cateto adyacente al ángulo. Entonces tenemos que usar la función tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Reemplazamos alfa por 28 grados, opuesto por 43 y el adyacente por x. Y en este caso, la x, para poder despejarla, no puede quedar en el denominador. Entonces, la única forma de que quede en el numerador es pasarla al otro miembro. De dividiendo pasó a multiplicando. Ahora tiene que quedar sola para estar despejada. Entonces, tendríamos que pasar la tangente de 28 que la está multiplicando, la pasamos a dividiendo. Por lo tanto, x me quedó igual a 80,87 metros. Por último, vamos a ver cómo hacemos los cálculos cuando la incógnita es el ángulo y tenemos dos lados. Miremos ese triángulo. Un lado mide 13, otro 19, y ahí vemos, no vemos el triángulo como estamos acostumbrados a verlo, el triángulo rectángulo. Entonces por ahí acá se generan a veces dudas, cuál es la hipotenusa y cuáles son los catetos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ubicar el ángulo recto, el ángulo de 90, para poder ubicar la hipotenusa. Y vemos que el ángulo de 90 es el que está arriba. Por lo tanto, el lado opuesto al ángulo de 90 es el de 19, por lo que será la hipotenusa. Y 13 va a ser el cateto adyacente, porque junto con la hipotenusa forman el ángulo alfa. Entonces, ¿qué función tendría que usar? Que vincule el cateto adyacente con la hipotenusa. Será la función coseno. Coseno de alfa, cateto adyacente sobre hipotenusa. Reemplazamos. Nos queda que coseno de alfa es igual a 13/19. La función inversa al coseno es el arco coseno. Es decir, alfa va a ser igual al arco coseno de la división esa de 13 sobre 19. En la calculadora, para hacer arco coseno, tengo que tocar las siguientes teclas. Inversa o shift en inglés y la tecla coseno. Y eso nos va a dar el ángulo alfa en grados. 46,826, etcétera, grados. Para pasarlo a minutos y segundos, tenemos que tocar esta otra tecla, que nos indica grados, minutos y segundos,
y nos quedó entonces que alfa es igual a 46 grados, 49 minutos, 35 segundos.